Shalom. Vamos a continuar. Ahora vamos a revisar la Parashat Haremot, que es la que toca esta semana, que está en el capítulo 16 del libro de Vaikra. Vamos a revisar versículos 1, 2, 3 y 4. Leemos en la Torah. Adonai habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. Adonai dijo a Moshe: habla a tu hermano Aharón que no venga en todo momento al santuario, al interior del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Pues con una nube yo me aparezco sobre la cubierta. Con esto Aharón vendrá al santuario, con un novillo de las reses en ofrenda de pecado y un carnero de ofrenda de ascensión. Se vestirá con una túnica sagrada de lino, pantaloncillos de lino estarán sobre su carne, se ceñirá con una faja de lino y se pondrá en la cabeza una cofia de lino. Son vestimentas de santidad. Deberá lavar su carne en agua y vestirlas. Muy bien, esto vamos a estudiar en primer lugar para revisar esta parte. Vamos a retomar desde donde la Parashat Haremot comienza. Y esto porque primeramente habla de la muerte de los hijos de Aharón, los cuales murieron durante los festejos de la apertura del Mishkan, que se había realizado durante su estancia en el desierto del pueblo. Un momento dado se tuvo que construir el Bet HaMikdash, el Mishkan, propiamente, que es el tabernáculo. Entonces, una vez que se construye y que se hace el momento de la consagración de los Kohanim, entonces vamos a comenzar los servicios en el Mishkan. El día que comienza el servicio es el día 1 del mes de Aviv, que hoy conocemos como Rosh Chodesh Nisan también. Entonces, Rosh Chodesh Aviv o Rosh Chodesh Nisan, a partir del cual está el texto que narra sobre la salida de Mitzrayim, que es Rosh Chodesh Nisan. Años más tarde, 40 años más tarde, entonces un año más tarde se va a realizar la construcción del Mishkan. Entonces, una vez que se están haciendo los festejos por la obra realizada, entonces el pueblo está muy contento, hay mucha algarabía. Pero también entre ellos hay el festejo de tomar vino. Entonces, los jóvenes hijos de Aharón se exceden en tomar vino, de acuerdo a lo que se narra en el Talmud, lo que explican los Jajamim, y entran improvisadamente al Mishkan, donde se muestra la presencia divina. Entonces ellos mueren. Allí es donde retoma el texto de Haremot acerca de esto. Después de que han muerto los dos hijos de Aharón. Aharón tiene 4 hijos, pero mueren 2 de ellos. Allí donde han muerto, comienza. Para que nosotros tengamos en cuenta que la siguiente mitzvah que viene en función de este equívoco, de este error en los hijos de Aharón. Ahora, muchos de los mitzvot, de los 613 mitzvot, precisamente vienen en función de errores cometidos por nuestro pueblo. Esto debe tomar en cuenta. Por causa del error o de la naturaleza humana, entonces aumenta el número de mitzvot. Esto es lo que se está revelando de acuerdo en la Torah. Ahora, dice que no en cualquier momento se debe de presentar Aharón en el Kodesh. Entonces tenemos él en un plano visto desde arriba. Tenemos el Mishkan, así. Aquí está el patio del lugar. Aquí está el Kodesh y aquí está el Kodesh Kodashim. Sí, aquí hay una cortina, una gruesa cortina. En el patio donde está el lavacro,
el Kodesh donde está la menorá, el altar de incienso, y aquí dentro, como ustedes saben, se encuentra el arca, el pacto. Entonces, la administración aquí, en este lugar, es la que de la que se va a hablar después de que ha ocurrido la muerte de los hijos de Aharón. Entonces, no se presentará en cualquier momento a Aharón, dice el texto. Vamos a volver a decir. Adonai dijo a Moshe, habla a tu hermano Aharón que no venga en todo momento al santuario, al interior del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Fíjense, ¿eh? Entonces, que no venga en cualquier momento. Ahora, de acuerdo a lo que ha ocurrido, estos jóvenes se presentaron en cualquier momento. A partir de ahora se va a regular, no puede ser en cualquier momento. Tiene que ser en un momento específico en el que Aarón va a estar. ¿Por qué dice? Porque la presencia divina se manifiesta en este lugar en medio de una columna, en medio de una nube, en medio de una nubosidad. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué hay una nubosidad aquí? ¿Por qué hay nubes aquí? Por la presencia divina que está simbolizando el arca del pacto, Aarón HaKodesh. Ahora, para que pueda entrar aquí el Cohen, ya tiene una vestidura específica, el Cohen Gadol, que consta de 8 prendas, las cuales son prendas muy elegantes. Pero para poder entrar a este lugar, va a hacer uso de 4 prendas, las cuales son sencillas. Las prendas. De lino, es decir, de algodón. ¿Saben? De origen vegetal. Ahora, el texto aquí nos está diciendo que la presencia divina se presenta en medio de una nube. ¿Por qué? Porque ahora en este lugar se ha transferido la presencia que en una nube se mostró en el monte del templo y que entregó las tablas de la ley. La Shejinah, la presencia divina que estaba en una nube en el monte Sinai, ahora se ha movido de allí a acá. ¿Está bien? Entonces, toda esta propiedad que tiene el Akadosh Baruj Hu para manifestarse en esta tierra, ahora se encuentra esta misma propiedad aquí. Cuando se le dijo a Moshe que viniera por estas tablas, le dijo que pusiera un cerco en el cual todo el pueblo no podía pasar. Y aquí estaba todo el pueblo, porque la presencia divina se manifiesta. Ahora ocurre lo mismo en este lugar. Por eso se encuentran ciertas cortinas y ciertas paredes, ciertos perímetros y límites en el que el pueblo no puede cruzar. Desde ahí va a estar ahora siendo espectador de la manifestación de la presencia divina. Hay uno que sí puede entrar, es el Cohen Gadol, que en este caso es Aharón. Él sí puede entrar, tal como Moshe entró aquí. Ahora un hombre puede entrar aquí. Pero esto solamente va a ocurrir en una fecha especial, que es el 10 de Tisre, en el día que nosotros vamos a llamar ahora como Yom HaKippurim. HaKippurim. ¿Sí? Este es el día en que ahora nosotros vamos a entrar. Bueno, va a entrar el Cohen Gadol, ¿sí? El cual representa a todo el pueblo de Israel y se recrea una vez más esta instancia, ¿sí? Sobre todo vamos a verlo ahora. ¿Por qué va a ocupar cambiar al día de Yom HaKippurim cuando aquí estuvo siendo en Shavuot?
este es el momento que va a relatar la fiesta de Shavuot, que es la fiesta que sigue. Y ahora este es el día de Yom HaKippurim. Fiestas distintas. Pero hay una razón por la cual, y una de ellas es la manifestación del pecado en el hombre. Por esta razón ahora el día de entrada ya no es Shavuot, sino Yom HaKippurim. Pero también se ha de presentar el Kohen Gadol con estas prendas y con ciertos korbanot, con ciertos sacrificios. Una vez él, los korbanot aplicados, korbanot, una vez los korbanot realizados, va a ponerse las 4 prendas de lino y entonces sacrificado, colocar sacrificios entregados, las prendas dadas, una vez limpiado, porque tiene que limpiarse los pies, las manos, tiene que lavarse para purificarse y poder entrar a este lugar. Todos y cada uno de estos son simbolismos que hasta la fecha nosotros conservamos como características que debe de cumplir el ser humano para estar listo en el día de Yom HaKippurim. Cada una de estas prendas que se usó el Kohen Gadol son blancas. Por esa razón, en estos días, para nuestra época, en los días de Yom HaKippurim, las prendas que tenemos en uso son prendas blancas, ¿correcto? Entonces, todo esto ocurre por la muerte de los hijos de Aarón. Comienzan entonces leyes para el día de Yom HaKippurim. Y estas son las razones de estas leyes. Porque ahora estas tablas, en lugar de estar aquí, están aquí dentro. Estas tablas se guardaron aquí. Y ahora la presencia divina está aquí y toda la nube cubre, así como Sinai, ahora cubre el Mishkan. ¿Ya? Estos son los relatos. Bueno, esto debemos tenerlo presente para que conozcamos la historia y los orígenes de las fiestas. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.